So good, so good, so good. New markdowns up to 70% off are at Nordstrom Rack stores now. Stock up and save big on shoes, tops, dresses, accessories, and more must-haves for summer. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you Rack. Chronic migraine, 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more, can make me feel like a spectator in my own life. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine. It's not for those with 14 or fewer headache days a month. It's the #1 prescribed branded chronic migraine preventive treatment. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor, visit BotoxChronicMigraine.com or call 1-800-44-BOTOX to learn more. A veces nuestra mente no se detiene, ¿cierto? Como si tuviera su propio motor que nunca se apaga. Nos despertamos pensando, caminamos pensando, comemos pensando, y hasta cuando estamos intentando descansar, seguimos pensando. Le damos vueltas a todo. Buscamos respuestas en cada rincón de nuestra lógica. Queremos tener el control, entender cada paso, predecir el futuro y anticiparnos al dolor. Pero llega un punto donde tanto análisis nos paraliza, nos llena de ansiedad, nos roba la paz y, lo más triste, nos aleja del propósito de Dios. Porque hay cosas que no están para entenderse, sino para confiarse. Y ahí es donde este mensaje se vuelve urgente, porque quizá tú, que estás escuchando, llevas demasiado tiempo luchando con tu mente. Y ha llegado el momento de hacer una pausa, de respirar, de decir, Señor, ya no quiero entender todo, solo quiero confiar en ti. Si algo te hizo quedarte en este video, quiero que sepas que no es casualidad. Tal vez es porque tu alma ya está cansada de intentar comprenderlo todo, de intentar controlarlo todo, y necesita encontrar un lugar donde soltar, un lugar donde no haya juicios, donde no haya presión, donde solo haya espacio para decir, Dios, aquí estoy, ya no puedo más con mis pensamientos, pero sí puedo confiar en ti. Y si es así, entonces este momento es para ti. Quédate conmigo, porque este no es solo un video, es un encuentro. Un espacio donde tu corazón puede rendirse sin culpa, donde puedes cerrar los ojos y escuchar lo que realmente necesitas. Porque no importa cuánto ruido haya afuera, cuando Dios te habla todo se ordena adentro. Así que si este mensaje ya está tocando tu corazón, ayúdanos a que llegue a otros. Dale like a este video, comenta y compártelo. Eso le dice a YouTube que este contenido es importante, y así se lo mostrará a más personas que también están buscando una palabra, una pausa, una señal. Personas que tal vez no tienen una iglesia, pero sí tienen este canal. Y tú puedes ser ese instrumento que Dios use para llegar a ellos. Así que con solo un clic, puedes hacer algo grande por alguien más. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, así podrás seguir recibiendo cada mensaje que Dios tiene para ti, en el momento justo y cuando más lo necesitas. No sabes a cuántas personas les cambia el día con una sola palabra, y tú puedes ser parte de eso. Y para que este mensaje se quede grabado en tu espíritu, deja en los comentarios esta frase, confío en Dios. Así, todos los que entren al video verán una ola de fe moviéndose, y quizá ese pequeño comentario les ayude también a rendirse en confianza. Primera parte. El enemigo silencioso que habita en la mente. Hay un enemigo que no grita, que no golpea, que no amenaza con armas ni con gritos, pero que tiene el poder de apagar la fe, de robar la paz y de desconectar el alma de Dios. Ese enemigo vive en la mente, es el exceso de pensamiento, la sobrecarga de análisis,
el deseo constante de controlar cada situación antes de dar un paso. No es pecado pensar, no. Pensar es parte del diseño divino. El problema comienza cuando pensamos más de lo que confiamos, cuando analizamos más de lo que oramos, cuando queremos entender todo antes de obedecer. Muchas veces creemos que la fe se trata de sentir, pero en realidad la fe es más bien una decisión que se toma a pesar de lo que sentimos. Porque confiar en Dios no es una emoción bonita, no, es una postura firme del alma que dice, aunque no entienda, voy. Aunque tenga miedo, avanzo. Aunque no vea la solución, descanso. Y eso va en contra de cómo hemos sido entrenados a vivir. El mundo nos dice que debemos tener un plan, una estrategia, un respaldo. Y no está mal ser prudentes, claro que no. Pero lo que está mal es que dejemos a Dios fuera del proceso solo porque no podemos entender sus pasos. Hay un pasaje en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 que deberíamos grabar en nuestra memoria como si fuera oxígeno para el alma. Dice, «Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas». Mira bien esa frase, no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, no confíes tanto en lo que tú crees que sabes, porque por más que leas, por más que estudies, por más que tengas experiencia, hay momentos donde tu conocimiento no será suficiente. Habrá situaciones en que Dios te pida dar un paso sin explicación, solo con dirección. Y si no aprendemos a confiar, nos vamos a quedar atrapados en la cárcel del análisis, donde todo parece seguro pero nada se mueve. Muchos de nosotros vivimos cansados, no tanto por lo que hacemos físicamente, sino por lo que pensamos emocionalmente. Nos agotamos por adelantarnos al problema, por imaginar el peor escenario, por querer prevenir lo que solo Dios puede manejar. Y el enemigo lo sabe. Sabe que si te puede llenar de pensamientos, te puede alejar de la voz de Dios. Porque Dios no grita por encima del ruido, Dios susurra en el silencio. Y si todo tu espacio mental está ocupado por el miedo, por la preocupación, por la necesidad de tener respuestas ya, entonces no hay espacio para la fe. Jesús mismo nos dejó una enseñanza poderosa sobre esto. En Mateo capítulo 6, versículo 34 dijo, «No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal». En otras palabras, deja de vivir en un futuro que aún no existe. Confía en que Dios ya está ahí, trabajando en lo que tú ni siquiera puedes ver. Pero si te pasas el día pensando en el mañana, no vas a disfrutar la provisión del hoy. Y eso es lo que le pasa a mucha gente. Tienen comida, tienen salud, tienen un techo, pero están tristes porque aún no tienen respuestas. Están amargados porque su mente les recuerda todo lo que aún no entienden. Cuando lo que deberían hacer es mirar al cielo y decir, «Gracias, Señor, porque aunque no tenga todo claro, tengo suficiente para seguir». Pensar no es malo, pero pensar sin confiar, eso sí puede convertirse en un peso que no te deja avanzar. Y aquí está la verdad. Hay caminos que solo se abren cuando das el paso. Y hay respuestas que solo llegan cuando sueltas las preguntas. Por eso, Dios muchas veces no responde lo que tú estás preguntando, no porque no le importe, sino porque quiere que aprendas a confiar antes de entender. Porque si primero entiendes y luego confías, eso no es fe, eso es lógica. Pero si primero confías y luego entiendes, entonces estás viviendo en el espíritu, no en la carne. Así que la próxima vez que tu mente quiera llevarte por el túnel de los pensamientos interminables, detente, respira y dile al Señor, «No entiendo, pero confío. No tengo el plan, pero tengo tu promesa. No tengo el control, pero tengo...» Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries.
Have no fear, Chosen Foods is here to defend your favorite foods from the forces of seedy oils and sketchy ingredients. With cooking oils, salad dressings, and mayo, all powered by the good fats from 100% pure avocado oil and simple, delicious ingredients. Chosen Foods. Tu presencia, y eso basta. Segunda parte, la confianza que se construye en medio de la incertidumbre. Confiar no es una habilidad que se obtiene de la noche a la mañana, es algo que se construye. ¿Y sabes dónde se construye la confianza en Dios? No es en los días soleados, no es cuando todo va bien, no es cuando las puertas se abren sin esfuerzo. La verdadera confianza se forja en medio de la oscuridad, cuando no entiendes, cuando te sientes solo, cuando parece que Dios está en silencio. Es ahí, justo ahí, donde tienes que tomar una decisión valiente, soltar la necesidad de entender y aferrarte a la fe. Porque la fe no necesita explicación, solo necesita dirección. Mira, muchas veces pensamos que Dios va a hablarnos con una voz audible, clara, como una instrucción militar que nos diga exactamente qué hacer y cuándo. Pero la mayoría de las veces, Dios no actúa así. Él trabaja en lo invisible, en lo que no se ve, en lo que no se entiende. Y por eso nos cuesta tanto confiar, porque estamos esperando señales cuando lo que Él quiere es obediencia. Él quiere que digamos, no entiendo lo que estás haciendo, pero sé quién eres, y eso me basta para seguir adelante. En Isaías capítulo 55, versículo 9, Dios dice algo que nos debería hacer temblar el corazón, pero al mismo tiempo, darnos paz. Él dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Sabes lo que eso significa? Que nunca vamos a poder calcular con exactitud lo que Dios está haciendo, porque sus caminos no son como los nuestros. Y eso es hermoso, porque si todo lo que Dios hiciera lo pudiéramos entender, entonces no sería un Dios, sería simplemente un reflejo de nosotros. Pero Él es más grande, más sabio, más profundo, y confiar en Él implica aceptar que sus formas no siempre tendrán sentido, pero siempre tendrán propósito. El problema es que hemos sido formados en una sociedad que glorifica el control. Todo se mide, se calcula, se planifica. Nos han enseñado que el éxito depende de cuántos riesgos evitamos, cuántos pasos adelantamos, cuántos escenarios contemplamos. Y no está mal ser prudente, no, pero confiar en Dios a veces significa avanzar cuando no tienes todas las piezas. Es como cuando Abraham recibió una promesa pero no una explicación. Dios le dijo que saliera de su tierra, que dejara todo y que caminara hacia una tierra que Él le mostraría. ¿Y qué hizo Abraham? Salió. No preguntó cuántos kilómetros faltaban, no pidió una ruta en papel, solo obedeció, solo confió. Y fue precisamente esa fe, sin ver, la que lo convirtió en padre de multitudes. Entonces, ¿por qué tú y yo creemos que necesitamos tenerlo todo claro antes de dar un paso? ¿Por qué seguimos preguntándole a Dios cada detalle, cada por qué, cada cuándo? ¿Por qué nos cuesta tanto simplemente decir, Señor, me duele, me confunde, pero te sigo? Tal vez porque aún no hemos soltado el orgullo de nuestra mente, porque en el fondo queremos tener el control para sentirnos seguros. Pero hay una seguridad más profunda que la que viene del entendimiento, la que viene de saber que estás en las manos de Dios, aunque no veas el camino. Y te lo digo con el corazón, Dios no quiere que vivas una vida paralizada por los pensamientos. No quiere que sigas cuestionando cada cosa que no entiendes. Quiere que vivas con paz, con descanso, con la confianza de que aunque no lo ves, Él está obrando. Y si hoy sientes que no puedes más, que tu mente está agotada de tanto pensar, de tanto buscarle la lógica a lo que estás viviendo, entonces este es el momento perfecto para entregarle a Dios esa carga. Hazlo hoy. Dile, Señor, ya no quiero seguir con esta lucha interna. Ya no quiero que mi mente controle mi corazón. Quiero confiar en ti, aun cuando no entienda. Quiero caminar en fe, aunque no tenga todas las respuestas. Y cuando hagas eso, algo va a cambiar. No porque mágicamente todo se resuelva,
sino porque tu alma por fin encontrará descanso. Y ese descanso vale más que 1000 respuestas. Tercera parte. Cuando Dios guarda silencio, pero no se ha ido. Uno de los momentos más difíciles para confiar en Dios es cuando parece que Él no está. Cuando oras y no hay respuesta. Cuando preguntas y no hay eco. Cuando clamas y el cielo parece callado. ¿Y sabes qué es lo primero que hace nuestra mente cuando eso pasa? Empieza a crear suposiciones. Pensamos que Dios está enojado, que nos olvidó, que algo hicimos mal, que estamos solos. Pero eso no es más que la mente tratando de entender lo que el corazón debería simplemente confiar. La ausencia de respuesta no es la ausencia de Dios. A veces, el silencio de Dios es su manera de decir, confía sin condiciones. Es fácil confiar cuando todo fluye, cuando las puertas se abren, cuando la provisión llega. Pero el silencio prueba lo que realmente creemos, porque ahí no hay emoción, no hay estímulo, no hay claridad. Solo queda lo más puro de tu fe, tu decisión de creer sin ver. La Biblia está llena de hombres y mujeres que tuvieron que enfrentar ese silencio. Uno de ellos fue Job. Job no solamente perdió todo lo que tenía, sino que también clamó a Dios y no obtuvo una respuesta inmediata. Y sin embargo dijo algo que retumba en lo más profundo de nuestro espíritu. En Job capítulo 13, versículo 15, él declaró, «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré». ¿Puedes imaginar esa clase de fe? Una fe que no depende de la lógica ni del resultado, ni de la explicación, solo de una certeza. Dios es bueno, aunque no lo entienda. Y aquí viene algo que debes recordar siempre. Dios no tiene la obligación de explicarte sus planes, pero sí te promete estar contigo en cada paso. Esa es la esencia de la confianza. No es que Dios te dé el mapa, es que Él camina contigo en el proceso, y a veces ese caminar implica atravesar valles, desiertos, túneles, donde no ves la luz. Pero si sabes quién te acompaña, entonces no importa cuán oscuro sea el camino. Jesús mismo vivió esto en la cruz. En su momento más difícil, cuando cargaba con el pecado de toda la humanidad, gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso está en Mateo capítulo 27, versículo 46. ¿Te das cuenta? El propio Hijo de Dios sintió el silencio del Padre, pero aún así no dejó de confiar, porque después de ese clamor, entregó su espíritu sabiendo que todo tenía propósito. Y eso es lo que tú y yo necesitamos recordar cuando parezca que Dios no responde. El silencio no es rechazo. El silencio puede ser parte del plan. ¿Y qué hace uno cuando Dios guarda silencio? Se queda, permanece, no corre, no abandona. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. No cambia su fe por lógica. Solo se queda, firme, con los ojos cerrados, pero con el corazón abierto. Porque hay milagros que solo ocurren cuando decides no moverte, aunque no veas nada. Y ese tipo de confianza toca el corazón de Dios como pocas cosas lo hacen. Así que si estás en una temporada donde todo parece confuso, donde tu mente no para de lanzar preguntas, donde tu alma se siente inquieta, este es el mensaje que necesitas. No pienses tanto, solo confía. No esperes a entenderlo todo, solo permanece. No te desesperes por las respuestas, solo quédate cerca de Dios, porque al final no se trata de cuánto sepas, sino de cuánto confías. Y recuerda esto, cuando no entiendas lo que Dios está haciendo con tus ojos, recuerda lo que ya te prometió con su palabra, porque Él no cambia, Él no miente, Él no abandona. Y aunque ahora no lo veas, estás exactamente en el punto donde Él quiere construir en ti una fe más profunda. Y esa fe, te lo aseguro, te va a sostener cuando nada más lo haga. Cuarta parte.
Soltar el control mental es darle espacio al mover de Dios. Hay un momento en la vida espiritual en el que uno se da cuenta de que pensar tanto no es sinónimo de sabiduría, sino que muchas veces es sinónimo de miedo. Pensamos tanto porque queremos evitar el dolor, porque queremos prever el futuro, porque no queremos equivocarnos. Pero al hacer eso, lo que estamos haciendo en realidad es decirle a Dios que no confiamos en cómo Él va a dirigir nuestra historia. Y esa es la raíz del problema, el control. El alma humana quiere tener el control. Desde pequeños aprendemos que si no controlamos lo que hacemos, lo que decimos, lo que sentimos, entonces todo puede salirse del lugar. Y sí, hay sabiduría en ser responsables. Pero cuando se trata de nuestra relación con Dios, hay que entender esto. Lo que Él quiere no es que tú tengas el control, sino que lo reconozcas a Él como Señor, como guía, como Padre. Y eso implica renunciar, implica soltar. ¿Y qué significa soltar? No es abandonar, no es rendirse al caos. No, soltar significa dejar de cargar lo que no te corresponde. Soltar es dejar de pelear en tu mente con preguntas que no tienen respuesta hoy. Es decir, Señor, esto ya no lo entiendo, pero sé que tú sí. Así que te lo entrego. No voy a seguir dándole vueltas en mi cabeza. No voy a seguir con esta lucha interna. Quiero descansar. Quiero confiar. Hay un texto que lo resume todo. Está en Salmos capítulo 46, versículo 10, y dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Qué poderoso, ¿verdad? Estar quietos, no corriendo, no planificando mil cosas, no tratando de entender todo, sino quietos. Porque es en esa quietud donde se revela la identidad de Dios. Cuando tú te calmas, cuando tu mente se detiene, es cuando puedes ver con claridad que Dios sigue ahí, que sigue teniendo el control y que no te ha soltado. Y es ahí cuando comienza a pasar algo hermoso. Cuando tú sueltas el control, Dios empieza a actuar de maneras que antes no podían manifestarse. Porque cuando tu mente está ocupada tratando de resolverlo todo, no hay espacio para que el poder de Dios se mueva. Pero cuando sueltas, cuando levantas las manos y dices, ya no más, entonces el cielo se abre, las cosas empiezan a cambiar, y tu alma entra en una dimensión de descanso que no se puede explicar con palabras. Hay batallas que solo se ganan cuando dejas de pelear. Hay respuestas que solo llegan cuando te callas. Hay caminos que solo se abren cuando decides no forzarlos. Porque Dios no se mueve con la ansiedad, se mueve con la fe. Y la fe no se produce en la mente, se produce en el espíritu. No es un proceso lógico, es una decisión del alma. Es decir, Señor, no tengo claridad, pero tengo convicción. No tengo el mapa, pero tengo tu mano. Y eso me basta. Y sí, va a haber momentos en que tu carne va a querer tomar de nuevo el control. Tu mente va a decir, piensa, analiza, resuelve. Pero ahí es donde debes detenerte y responderle con autoridad. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ya no cargo yo con esto, ahora se lo entrego a Dios. Ya no pienso más allá de lo que debo, ahora descanso en aquel que todo lo sabe. Recuerda lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira qué hermoso. La paz de Dios no se produce cuando entiendes todo, sino cuando oras, sueltas y confías. Esa paz va más allá de lo que tu mente puede explicar, y es esa paz la que guardará tu corazón de la desesperación y tus pensamientos de la tormenta mental. Así que hoy, si sientes que tu cabeza va a explotar de tanto pensar, de tanto preguntarte por qué, para qué, cómo y cuándo, te invito a hacer algo diferente. No pienses más. Ora. No analices más. Rinde tu mente. No busques más lógica. Busca presencia. Porque ahí, en ese silencio de tu mente y ese clamor de tu espíritu, Dios comenzará a hablar de verdad. Quinta parte.
Las decisiones de la mente traen ansiedad, las decisiones de la fe traen paz. Uno de los errores más comunes que cometemos en la vida es tomar decisiones solo desde la mente. Nos convencemos de que si algo tiene lógica, entonces es correcto. Pensamos que si algo se ve bien, si es seguro, si es estable, entonces debe ser la voluntad de Dios. Pero no siempre es así. La mente puede engañarte, tus emociones pueden confundirte, tus temores pueden disfrazarse de prudencia. Y cuando tomas decisiones solo con la lógica, sin incluir a Dios, sin buscar su guía, sin esperar su paz, tarde o temprano terminas pagando el precio. ¿Cuántas veces has dicho, sentí que era lo correcto, pero luego me arrepentí? ¿Cuántas veces tomaste un camino porque parecía seguro, pero al poco tiempo te diste cuenta de que no había paz en tu alma? Eso pasa cuando dejamos que la mente tome el lugar del espíritu. La Biblia nos dice en Jeremías capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y aunque ahí se refiere al corazón como el centro de las emociones, esa advertencia también se extiende a nuestra mente cuando pensamos sin Dios. Porque por más inteligente que seas, si Dios no está en el centro de tu decisión, estás caminando en oscuridad. Hay caminos que parecen rectos, pero terminan mal. Hay oportunidades que brillan, pero son trampas disfrazadas. Hay relaciones que comienzan con emoción, pero terminan en dolor. Y todo. The most memorable gifts aren't found, they're made. Zazzle is a custom marketplace where you pick any product, a mug, a card, a tote, a phone case, and make it personal. A photo, a name, an inside joke. The kind of gift that actually fits the person. That's what 30 million customers have been coming back to Zazzle for over 20 years to find. Right now, save 25% on your first order at Zazzle.com. That's Zazzle.com. Make it zamazing. Eso muchas veces ocurre porque no preguntamos primero, Señor, ¿esto viene de ti? No esperamos, no consultamos, no discernimos. Solo pensamos, analizamos, calculamos y decidimos. Pero cuando tomas decisiones sin la voz de Dios, estás confiando más en tu razonamiento que en su dirección. Y eso no es fe, eso es orgullo. Mira lo que dice Isaías capítulo 30, versículo 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Eso es lo que deberíamos esperar antes de dar cualquier paso, la voz de Dios. Ese susurro claro en el alma que te dice si debes avanzar, esperar o detenerte. Pero para escuchar esa voz, tienes que apagar el ruido de tu mente. Tienes que hacer silencio por dentro. Porque si hay demasiados pensamientos, no vas a escuchar nada. Y aquí viene algo poderoso. Las decisiones tomadas por fe no siempre tienen lógica, pero siempre traen paz. Tal vez no entiendas por qué Dios te pide quedarte cuando todo te dice que huyas. Tal vez no entiendes por qué te dice que ames cuando la mente te grita que te protejas. Tal vez no entiendes por qué te cierra una puerta cuando tú creías que era la oportunidad perfecta. Pero si viene de Él, si realmente viene de su dirección, aunque no tenga sentido, va a traer descanso. Y esa es la señal más clara de que estás en el camino correcto. La paz del espíritu, no la lógica de la mente. Tú puedes estar rodeado de incertidumbre, pero si estás en obediencia, vas a tener paz. Puedes estar en medio de una tormenta, pero si estás en el lugar donde Dios quiere que estés, vas a sentir calma. Esa es la diferencia entre caminar por vista y caminar por fe. El que camina por vista se guía por lo que entiende. El que camina por fe se guía por quien le habló. Y no me malentiendas. Dios no está en contra de tu inteligencia. Él te la dio. Pero tu inteligencia no fue diseñada para reemplazar tu voluntad, sino para obedecerla. Hay cosas que debes razonar, claro, pero hay momentos donde la razón se calla y el espíritu obedece. Y ahí es donde ocurre lo sobrenatural. Ahí es donde ves milagros, porque Dios se manifiesta con poder cuando tú decides confiar, no cuando tú decides entender. Así que si estás en una encrucijada,
si no sabes qué decisión tomar, si tu mente no deja de hablarte, detente. No tomes decisiones bajo presión mental. No elijas solo porque parece lo más lógico. Espera, ora, silencia tu mente y escucha al Espíritu. Y cuando tengas paz, aunque todo lo demás parezca incierto, da ese paso. Porque ese paso, aunque no tenga lógica, te llevará directo a la voluntad de Dios. Sexta parte. La confianza se entrena en lo cotidiano. A veces pensamos que confiar en Dios solo se trata de esos grandes momentos de la vida, como elegir una carrera, tomar una decisión de pareja, enfrentar una enfermedad, superar una pérdida. Y claro, ahí también se necesita fe. Pero lo que muchos no se dan cuenta es que la confianza más profunda no se forma en las crisis, sino en la rutina, en el día a día, en lo sencillo, en lo que parece insignificante. Porque confiar en Dios es un estilo de vida, no una herramienta de emergencia. La confianza se entrena cuando decides orar antes de empezar tu día, aunque estés apurado, cuando eliges perdonar, aunque nadie te pida perdón, cuando entregas tus preocupaciones en oración, aunque sientas que podrías resolverlas por tu cuenta, cuando das sin esperar nada, cuando sirves aunque nadie lo note, cuando te levantas a trabajar aunque no veas resultados inmediatos. Cada una de esas pequeñas decisiones es un acto de fe. Y cada vez que eliges confiar en vez de preocuparte, estás fortaleciendo tu espíritu. Mira lo que dice Lucas capítulo 16, versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y eso también se aplica a la confianza. Si aprendes a confiar en Dios en los detalles pequeños, vas a estar preparado para confiar en Él cuando vengan los desafíos grandes. Pero si en lo pequeño eliges preocuparte, controlar, dudar, entonces en lo grande no tendrás base firme, porque la fe no aparece de repente, se cultiva, se riega, se ejercita. Te lo pongo así. Si no aprendes a confiar en Dios para manejar tus pensamientos del día, ¿cómo vas a confiar en Él cuando te toque entregar algo que amas? Si no puedes soltar esa pequeña ansiedad por el futuro, ¿cómo vas a descansar cuando la vida cambie sin previo aviso? Es en los momentos pequeños donde se forman los hábitos del alma. Y confiar también es un hábito, un músculo espiritual que se fortalece con la práctica diaria. Y aquí es donde entra el principio más liberador. Tú no tienes que entenderlo todo para vivir en paz. Lo único que necesitas es recordar quién es tu Dios. Él es el mismo que abrió el mar para Moisés, que alimentó a Elías en el desierto, que guardó a Daniel en el foso, que resucitó a Lázaro, que calmó la tormenta con solo una palabra. Ese es tu Dios. Y si lo hizo antes, puede hacerlo de nuevo. Pero la pregunta no es si Dios puede. La pregunta es, ¿vas a confiar aunque todavía no veas? En Hebreos capítulo 11, versículo 1, se nos da una definición de fe que no podemos olvidar. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí está todo. La fe no necesita evidencia. La confianza en Dios no requiere que todo tenga sentido. Lo que necesita es una decisión firme en el corazón. No voy a dejar que mi mente dicte mi nivel de paz. Voy a dejar que mi fe lo haga. Así que empieza hoy. Entrena tu confianza en las cosas pequeñas. Cuando vayas a preocuparte por algo, detente y di, Señor, confío en ti. Cuando vayas a tomar una decisión, antes de hacer una lista de pros y contras, habla con Dios primero. Cuando la ansiedad quiera hablar más fuerte que tu fe, responde con una promesa bíblica y verás cómo, poco a poco, tu mente se silencia y tu espíritu se fortalece. Porque la confianza no se impone, se construye, día a día, paso a paso. Séptima parte. Cuando no sientes nada, pero eliges creer igual. Uno de los momentos más duros en la vida espiritual es cuando no se siente nada. No hay gozo, no hay lágrimas, no hay fuerza para orar, ni ánimo para adorar. Te levantas y todo te pesa. Lees la Biblia y parece que no te habla. Vas a orar y las palabras no salen. No es que te hayas alejado de Dios, no.
Simplemente hay una sequedad interna que no sabes cómo explicar. Y en ese punto es fácil pensar que algo está mal, que tu fe se apagó, que Dios se fue. Pero no, lo que está pasando es algo mucho más profundo. Tu fe está siendo madurada. Porque la fe que se sostiene solo en las emociones es una fe inmadura. Es como una planta que depende del clima. Si hay sol, crece, pero si hay nubes, se marchita. Y la fe no puede vivir así. Dios quiere formar en ti una confianza que no dependa de sentir bonito, ni de tener momentos altos, ni de vivir experiencias intensas. Quiere que tengas una fe que diga, aunque no sienta, sigo. Aunque no escuche, obedezco. Aunque no vea, avanzo. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que caminaron sin sentir. Moisés pasó años en el desierto. David fue perseguido sin razón, aún después de ser ungido como rey. José fue traicionado por sus hermanos y encarcelado injustamente. Ninguno de ellos recibió instrucciones emocionales. No tenían la música perfecta, ni la atmósfera ideal. Solo tenían una convicción en el corazón. Dios está conmigo, aunque no lo vea. Y esa convicción fue suficiente. Hay una historia que lo resume todo. Es la de los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego. En Daniel capítulo 3, versículo 17, ellos dijeron al rey Nabucodonosor: Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero no se quedaron ahí. En el versículo siguiente, dijeron algo que revela la madurez de su fe. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. ¿Puedes ver eso? Ellos creían que Dios podía, pero aun si no lo hacía, no iban a dudar de él. Esa es la fe verdadera, la que dice: Señor, sé que puedes hacer el milagro, pero aunque hoy no lo vea, no te suelto. Sé que puedes responder, pero aunque haya silencio, no me muevo de tu lado. Sé que puedes darme señales, pero aunque solo vea oscuridad, confío, porque no vine a este camino buscando emociones, vine buscando verdad, y tú eres la verdad. Y es que muchas veces Dios retira la emoción para fortalecer la convicción. Deja de hablar tanto para que aprendas a caminar con lo que ya te dijo, no porque te haya abandonado, sino porque quiere madurar tu fe. Y créeme, esa fe madura es la que más gloria le da, porque no necesita espectáculo, no necesita sensaciones, solo necesita saber que Él es Dios y que eso basta. En esos días secos, en los que no tienes ánimo de nada, haz lo que sabes que debes hacer. Lee la palabra, aunque parezca que no entiendes. Ora, aunque sientas que estás hablando solo. Adora, aunque tus emociones estén apagadas. Porque cada acto de obediencia, aunque parezca pequeño, es un ladrillo más en el templo de tu confianza. Y escucha esto con el alma. La fe más pura es la que sigue firme cuando todo lo demás se ha detenido, cuando no hay milagros, ni promesas cumplidas, ni palabras proféticas, ni atmósfera. Solo tú, Dios, y tu decisión de seguir confiando. Así que si hoy estás seco, si hoy no sientes nada, si hoy te cuesta orar, no te rindas. No estás fallando, no estás lejos, estás siendo formado, y lo que estás viviendo hoy va a hacer que tu fe sea inquebrantable mañana. Así que sigue, no por lo que sientes, sino por lo que crees. Octava parte. Dios honra a los que deciden confiar aún sin entender nada. Una de las cosas más hermosas que tiene Dios es que Él nunca se queda con nada. Él ve todo. Él recuerda todo. Cada lágrima que derramas en medio de una oración, donde decides confiar aunque te esté doliendo el alma, cada vez que eliges no quejarte y decir, Señor, en ti espero, aunque la situación no cambia, cada acto de fe en silencio, cada paso que das solo porque sabes que Él lo pidió, Dios lo ve y Dios lo honra. Quizá hoy no tienes a nadie que te aplauda por seguir creyendo. Tal vez nadie ve lo mucho que estás peleando contra la duda, contra los pensamientos negativos, contra el miedo. Pero déjame decirte algo con el corazón. Dios sí lo ve. Él conoce tus luchas secretas. Él sabe cuántas veces has querido rendirte
y aún así has decidido confiar. Y eso tiene un peso eterno. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, se dice algo que nunca deberíamos olvidar. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahí está clarito, Dios recompensa a los que confían en Él. Tal vez no lo haga al instante, tal vez no lo haga como tú esperabas, pero la recompensa viene, porque la confianza verdadera no solo toca el corazón de Dios, también mueve su mano. Hay personas en la Biblia que no recibieron respuesta inmediata, pero su confianza abrió los cielos. Uno de ellos fue Abraham. Él confió en la promesa de Dios de que tendría un hijo, aun cuando su cuerpo estaba envejecido y su esposa era estéril. Todo decía que no, pero él decidió creer que sí. Y fue su fe, no su capacidad, lo que hizo que Dios lo llamara justo. Y al final, lo que parecía imposible ocurrió, no por mérito humano, sino porque la fe mueve el favor de Dios. ¿Y tú, cuántas veces has confiado sin ver? ¿Cuántas veces te has quedado firme aunque la tormenta no se haya calmado? ¿Cuántas veces has dicho, Señor, no entiendo nada, pero no te voy a soltar? Eso, justamente eso, es lo que Dios más valora. Porque cualquiera puede decir que tiene fe cuando todo va bien, pero solo los verdaderos hijos permanecen cuando todo se vuelve oscuro. Solo los que tienen una relación real con el Padre pueden confiar cuando todo parece decir que ya no hay esperanza. Y escúchame bien, Dios honra a los que lo honran. Él no olvida a quienes lo escogen por encima de la lógica. No se desentiende de quienes eligen obedecer, incluso sin saber a dónde van. Por eso, si hoy estás pasando por una etapa donde todo parece incierto, sigue confiando. No te canses, porque llegará el día donde verás para qué sirvió cada paso de fe. Verás por qué no respondió antes, por qué te hizo esperar, por qué cerró aquella puerta, por qué no permitió ciertas cosas. Todo tendrá sentido, y ese día vas a agradecer por no haber soltado tu confianza. Y si hoy sientes que no puedes más, recuerda estas palabras. La fe no siempre cambia las circunstancias al instante, pero siempre cambia tu alma al confiar. Porque no se trata solo de que Dios haga lo que tú quieres, se trata de que tú te vuelvas la persona que Dios quiere, y eso ocurre cuando decides confiar, incluso cuando no tienes ninguna razón aparente para hacerlo, más allá de que sabes que Él es fiel. Novena parte. Quien confía descansa porque ya no necesita entenderlo todo. Hay personas que oran, ayunan, leen la palabra, pero aún viven con ansiedad, y no porque no crean en Dios, sino porque no han aprendido a confiar del todo. Siguen viviendo con el pie en el acelerador, tratando de controlar cada detalle. Preocupados por el futuro, estresados por el presente, cargando más peso del que deben. Y eso ocurre porque, aunque conocen a Dios, aún no se han rendido completamente en sus manos. Porque confiar no es repetir frases bonitas, confiar es descansar, y el verdadero descanso del alma solo llega cuando tú decides entregarle todo a Dios, incluso aquello que aún no entiendes. Vivimos en una cultura que glorifica el agotamiento. La gente cree que estar estresado es señal de responsabilidad, que preocuparse por todo es signo de madurez, que tener la cabeza llena de ideas es lo mismo que tener dirección. Pero no, eso no es sabiduría, eso es ruido, eso es cargar con cosas que no fueron hechas para ti. Porque si algo no está en tu control, entonces no debería estar ocupando tu paz. Dios nunca quiso que vivieras ahogado en tus pensamientos. Nunca quiso que tu mente fuera un campo de batalla donde todo se cuestiona, se teme, se duda. Él quiere que vivas en descanso, que puedas dormir tranquilo, que puedas caminar en calma, que puedas reír sin tener todas las respuestas, porque ahí es donde se nota que tu alma ya no depende de lo que pasa afuera, sino de quien vive dentro de ti. Mira lo que dice Salmos capítulo 37, versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Esa frase lo resume todo. Guarda silencio. Deja de pelear en tu mente. Deja de debatir contigo mismo. Deja de correr. Y espera en Él.
sin ansiedad, sin manipular los tiempos, sin exigir explicaciones. Esperar en Dios no es pasividad, es madurez. Es esa postura interna que dice, Señor, yo no sé cómo ni cuándo, pero sé que tú estás en control, y por eso descanso. Y escúchame bien, el descanso no es señal de debilidad, es señal de confianza. Cuando tú realmente sabes quién es tu Padre, ya no necesitas vivir desesperado, ya no vives a la defensiva, ya no tomas decisiones apresuradas. Aprendes a fluir, a confiar, a soltar, porque entiendes que Dios está haciendo más por ti en silencio de lo que tú podrías lograr con todo tu esfuerzo. En Mateo capítulo 11, versículo 28, Jesús dijo, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Ese descanso es más que dormir 8 horas, es descanso del alma, es no vivir atado a la incertidumbre, es no llevar cargas emocionales que no te corresponden, es poder estar en medio de una tormenta y tener paz. No porque todo esté bien, sino porque sabes que estás en las manos correctas. Y esa paz no viene por casualidad, viene por decisión. Tú decides si te llenas la cabeza de pensamientos que no puedes resolver o si eliges creer que Dios ya está trabajando en eso que tú no puedes controlar. Tú decides si te quedas atrapado en el ciclo mental de qué pasará mañana o si hoy mismo sueltas el control y dices, Señor, yo no puedo, pero tú sí, yo no sé, pero tú sabes, yo no entiendo, pero tú ya viste el final desde el principio. Entonces, ¿qué eliges? ¿Seguir pensando hasta desgastarte o confiar hasta descansar? Te lo digo con todo mi corazón. Quien confía, vive en paz. Quien confía, duerme en calma. Quien confía, no necesita tenerlo todo claro, porque sabe que Dios sí lo tiene. Así que hoy, no te esfuerces más por entender lo que solo puede ser confiado. No gastes tus pensamientos en cosas que Dios ya tiene resueltas. Suelta, respira y descansa. Porque si Dios está en el asunto, todo, absolutamente todo, terminará bien. 10ª parte. Tu confianza en Dios se convierte en testimonio silencioso que transforma vidas. Hay momentos en que uno piensa que confiar en Dios es algo privado, algo que solo ocurre dentro del corazón, en lo íntimo, en lo invisible. Pero en realidad, la confianza verdadera es algo que se nota, se ve en la mirada, en la forma de hablar, en cómo enfrentas los problemas, en cómo no te desesperas cuando todo se pone difícil. La confianza no necesita micrófono, no necesita plataforma, no necesita gritar, se siente. Y cuando alguien vive confiando, inevitablemente se convierte en luz para los demás. La paz no fingida, esa que nace de una relación real con Dios, es tan rara en estos tiempos que cuando alguien la ve, no puede ignorarla, porque la mayoría está corriendo, estresada, ansiosa, buscando desesperadamente soluciones, atrapada en pensamientos. Pero cuando te observan a ti y te ven caminar con calma, hablar con esperanza, esperar con paz, empiezan a preguntarse, ¿cómo puede tener esa actitud? ¿Cómo puede estar tan tranquilo si las cosas no van bien? ¿Qué hay dentro de esa persona que no se tambalea? Y ahí es donde entra el testimonio. Porque cuando tú decides confiar en Dios, aunque no tengas todo claro, estás sembrando algo en los corazones de quienes te rodean. Tus hijos te observan, tus amigos te escuchan, tu pareja nota tu forma de actuar, tus compañeros perciben tu postura frente a la vida, y aunque no lo digan, se impactan, porque están viendo a alguien que vive diferente, alguien que no se deja arrastrar por el miedo, alguien que ha aprendido a caminar por fe y no por vista. En Filipenses capítulo 4, versículo 5, Pablo escribe algo muy interesante. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Esa palabra gentileza también puede traducirse como calma, templanza, equilibrio. Es decir, que tu forma de vivir, marcada por una confianza estable y constante, debe ser conocida por todos, no para que te admiren, sino para que entiendan que tu paz no viene de ti, sino de Dios. Y no se trata de aparentar que todo está bien, se trata de mostrar que,
aunque todo no esté bien, tú tienes a alguien que no cambia, porque eso es lo que más predica, no una vida perfecta, sino una vida sostenida por una fe real. Porque al final la confianza en Dios es contagiosa. Una persona llena de paz se vuelve refugio para otras. Una persona que descansa en medio del caos se convierte en faro para quienes están naufragando. Por eso, cuando eliges confiar, no solo estás haciendo algo bueno para ti, estás abriendo un camino para otros. Estás modelando una vida guiada por la fe. Estás demostrando que sí se puede vivir sin ansiedad, que sí se puede esperar sin desesperarse, que sí se puede avanzar sin tener todas las respuestas. Y cuando alguien te vea, aunque no digas una palabra, sabrá que hay algo diferente en ti. Y ese algo es Dios. Así que no subestimes el poder de tu confianza. No pienses que confiar es una decisión silenciosa y sin impacto. Cada vez que eliges soltar, descansar, obedecer, creer, estás construyendo un testimonio que predica más fuerte que 1000 sermones. Estás diciéndole al mundo, yo también tengo luchas, yo también tengo preguntas, yo también paso por tormentas, pero no estoy solo, porque confío en el Dios que nunca me ha fallado. 11ª parte. Cuando la oposición llega, tu fe debe hablar más fuerte que el miedo. Confiar en Dios es una decisión poderosa, pero no siempre será fácil de mantener, porque hay algo que siempre vendrá a intentar romperla, la oposición. Y no siempre será una oposición grande, visible, directa. A veces será una palabra lanzada con desprecio, un comentario cargado de incredulidad, una noticia que te sacude, un recuerdo que te desestabiliza, un pensamiento repetitivo que no te deja dormir. Son esas pequeñas cosas que llegan como flechas silenciosas, intentando debilitar lo que estás construyendo en fe. Y es ahí donde se prueba si tu confianza es una emoción o una convicción. Porque cuando todo está tranquilo, confiar parece sencillo, pero cuando las voces externas, y también las internas, te dicen que no vale la pena, que no va a cambiar nada, que estás perdiendo el tiempo creyendo, ahí es donde tu fe debe levantarse y hablar más fuerte que el miedo. Mira lo que pasó con Nehemías. Él estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén, obedeciendo a Dios, haciendo lo correcto. Pero mientras más avanzaba, más oposición encontraba. Burlas, amenazas, manipulación. ¿Y qué hizo él? No se defendió con palabras vacías. No trató de convencer a todos. Solo respondió con una postura clara. Estoy haciendo una gran obra y no puedo detenerme. Eso está en Nehemías capítulo 6, versículo 3. Qué poderoso, ¿verdad? En otras palabras, él dijo, no voy a desenfocarme por lo que otros digan. No voy a soltar mi confianza por las críticas. Estoy enfocado en lo que Dios me pidió y eso es lo único que importa. Y tú también necesitas decir eso. Porque muchas veces el enemigo no te ataca directamente para destruirte. Solo quiere que dejes de creer. Quiere distraerte. Quiere confundirte. Quiere que te desgastes mentalmente al punto de rendirte. Porque si logra apagar tu fe, no necesita hacer mucho más. La fe es tu fuerza. La confianza en Dios es lo que te sostiene en medio del viento. Y si dejas de confiar, quedas a la deriva. Por eso, cuando la oposición llegue, recuerda esto. Tú no estás solo, estás sostenido por una palabra, y esa palabra no viene de los hombres, viene del cielo. Así que no tienes por qué explicar todo. No tienes que convencer a nadie. Solo sigue creyendo, porque quien obedece a Dios no necesita aprobación humana. La fe no se alimenta de opiniones, se alimenta de promesas. En Salmos capítulo 112, versículo 7, se dice, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Esa es la meta. No ser alguien que se derrumba con cada comentario, con cada mala noticia, con cada pensamiento, sino ser alguien cuyo corazón está firme, no porque todo esté perfecto, sino porque está confiado en el Dios que nunca falla. Y cuando esa confianza es real, la oposición no te destruye, te fortalece, porque cada vez que eliges seguir creyendo en medio del ruido, tu fe se vuelve más fuerte.
Cada vez que decides no responder al ataque, sino mirar al cielo, tu alma se vuelve más sólida, porque estás demostrando que no caminas por lo que ves, ni por lo que escuchas, sino por lo que sabes, que Dios está contigo. Así que si estás atravesando momentos donde parece que todo quiere sacarte del camino, no sueltes tu fe. Aun si te sientes débil, aun si las dudas llegan, aun si las voces te dicen que no vale la pena, quédate firme. Recuerda lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 13. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Eso es lo que Dios espera de ti, que después de todo aún sigas de pie. Tal vez con cicatrices, tal vez con lágrimas, pero firme, porque eso también es confiar. 12ª parte. La confianza abre caminos que el pensamiento nunca podría crear. Cuando decides confiar en Dios de verdad, algo poderoso comienza a pasar en tu vida. Lo imposible se vuelve accesible, lo cerrado se abre, lo que parecía perdido encuentra sentido, y tu caminar empieza a tomar dirección. No porque todo se haya resuelto, sino porque ahora estás caminando por fe y no por pensamientos que solo te detenían. Porque pensar tiene su lugar, pero la confianza abre puertas que la lógica jamás podría forzar. Y es que a veces pensamos tanto, que nos terminamos saboteando. Empezamos a decir, ¿y si no funciona? ¿Y si me va mal? ¿Y si me equivoco? ¿Y si pierdo el tiempo? Y esa voz en la cabeza termina por matar oportunidades que Dios había preparado. Porque la fe no se mueve en la lógica del «y sí», la fe se mueve con la convicción de aunque no vea nada, si Dios me dijo que camine, yo camino. Mira lo que ocurrió con Pedro. Estaba en la barca, en medio de una tormenta, y ve a Jesús caminando sobre el agua. ¿Qué le dice Jesús? Benerdí una sola palabra. Y Pedro tuvo que decidir si se quedaba pensando en si era seguro, en si se iba a hundir, en si los demás se iban a burlar, o si confiaba y se bajaba de la barca. Y aunque tuvo miedo, bajó, caminó. Hizo lo que ningún otro ser humano ha hecho jamás. Caminó sobre lo imposible. ¿Por qué? Porque no se quedó pensando, se atrevió a confiar. Eso está en Mateo capítulo 14, versículos 28 al 30. Y aunque más adelante se hundió por dudar, lo importante es que caminó. Y ese momento quedó registrado para siempre como ejemplo de lo que puede pasar cuando decides actuar en fe. No porque seas perfecto, no porque no tengas dudas, sino porque confías más en la palabra de Jesús que en el razonamiento de tu mente. Y así es contigo. Dios tiene caminos que solo se abren cuando decides dejar de pensar tanto y simplemente obedecer. Hay puertas que solo se activan cuando das el paso. Hay respuestas que solo llegan cuando te mueves. Porque Dios honra la fe activa, la fe que camina, la fe que se lanza aunque tiemble. Por eso, si sientes que estás estancado, que no sabes qué hacer, puede que no necesites más análisis. Puede que lo único que te falta sea dar ese primer paso de confianza. En Proverbios capítulo 16, versículo 9 se dice: El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¡Qué verdad tan grande! Nosotros planeamos, organizamos, nos llenamos de ideas, pero al final es Dios quien dirige. Y cuando tú confías, cuando te rindes a su dirección, tus pasos ya no dependen de tu capacidad, dependen de su fidelidad. Y si tus pasos están en las manos de Dios, ¿quién podrá detenerte? Así que te lo digo claro, deja de pensar tanto y comienza a caminar en fe. Tal vez no veas el camino completo, pero si Dios te dio la palabra, si Él puso algo en tu corazón, si te está guiando, entonces camina. Porque la confianza no solo te da descanso en el alma, también te pone en movimiento. La confianza no es pasividad, es acción en paz, es moverse sin ansiedad. Es avanzar sin necesidad de entenderlo todo. Es actuar sabiendo que Dios ya fue adelante y que lo que te espera es mejor de lo que imaginas. Y escucha esto bien. Cuando tú caminas confiando, Dios se encarga de hacer lo que tú no puedes. Tú das el paso,
y Él pone el suelo. Tú obedeces, y Él abre el mar. Tú sueltas el plan, y Él te muestra el propósito. Pero todo comienza con una decisión valiente. Dejar de pensar tanto y confiar. The right window treatments change everything. Your sleep, your privacy, the way every room looks and feels. At Blinds.com, we've spent 30 years making it surprisingly simple to get exactly what your home needs. We've covered over 25 million windows and have 50,000 five-star reviews to prove we deliver. Whether you DIY it or want a pro to handle everything from measure to install, we have you covered. Real design professionals, free samples, zero pressure. Right now, get up to 50% off with minimum purchase, plus get a free professional measure at Blinds.com. Rules and restrictions apply.